Hola, gente. Sí, sé que he estado muy perdido. Sí, 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 perdón. Pido perdón, pido perdón. Mm, Intentaré traer vídeos con mucha más frecuencia, ya que últimamente, pues, han pasado cosas y no he cumplido. No he cumplido y pido perdón. Pero, yendo al tema del vídeo, sí, sí, he ido a Japón. Sí. Y tú dirás, que los que vayan en silla de ruedas pueden montar en un avión. Sí. Y aquí estoy yo para explicarte todito, todo. Pues bueno, ¿cómo empezó esta gran aventura? Pues muy fácil. Nos juntamos tres amigos y por supuesto mi maravillosa madre. Y desde el aeropuerto de Málaga con una escala en Estambul. En total, 14 horas de viaje metido en un avión. Locura. Pero en verdad no, porque estuvimos bastante bien, estuvimos cómodos, bien por la aerolínea en ese aspecto. Pero bueno, volviendo hacia atrás, pues estábamos en Málaga, tal. Claro, yo tengo, por mi discapacidad, un aparato dentro del cuerpo que yo no puedo pasar por un detector de metal y dice, "Ah". Entonces yo puedo, no pasaste, no podías pasar lo que quisiera y no te decían nada. No, no. Tienen otro plan que es el de cachearme. Obviamente, te cachea un hombre por temas de, bueno, pues al hombre lo cachea el hombre y a las mujeres lo cachea la mujer. Obvio. Bueno, pues pasamos esa primera barrera. Todo guay. El momento del embarque. Claro, yo iba con una silla de ruedas eléctrica. Otro problema. Aquí podéis tener un problema, así que os aconsejaría que lo hicierais por agencia de viajes, ya que ellos, en mi caso por lo menos, se hicieron cargo de todo y tuvieron muy en cuenta lo de la silla de ruedas porque dependiendo del tipo de batería que tenga, puede tener problemas o no, ya que van a existir mucho en sacarle las baterías. Pero si las baterías son secas, no son de líquido, no hay ningún tipo de problema. Como me pasó a mí, yo llevo batería seca, perfecto. Factura la silla, bueno, y tan tranquilamente. Pues claro, la silla se la tienen que llevar, pero no os preocupéis porque en la silla, en el mismo aeropuerto, tiene una silla de préstamo que de ahí ya, pues te pasan con una especie de grúa, te pasan a tu asiento. Yo me monté en un asiento como cualquier persona. Mi asiento al lado de la ventana, chill, perfecto.
Eh, Después llegamos a Estambul. Ahí hubo una especie de problema por el tema de la comunicación, pero igualmente teníamos el escrito, tal, en inglés, perfecto. Vale, pues nos montamos y para mi sorpresa, el avión estaba equipado con una mini tablet, con lo cual tiene infinidad de películas para pasar el rato, juegos, música. Y lo que más me sorprendió es que nosotros íbamos en clase normal, en turista, y aún así, como es al ser un vuelo tan largo, pues te incluye la comida. Nos dieron de comer durante como unas 3 veces y siempre te traían agua, bebida, la comida obviamente era comida precocinada, ¿no? Pero oye, está decente, estaba buena, no es lo que dice, uff, la comida de los aviones es horrible. En mi caso, no lo fue. Pues bueno, y aquí llegamos al maravilloso Japón. Aeropuerto de Haneda. Fue un sueño hechísimo realidad. Pues llegamos tal cual. Aquí hay una pequeña anécdota porque yo, en este caso, yo, fue culpa mía. La lié, la lié. A la hora de pasar por otro detector de metales, que a la hora de cachearme a mí se me olvidó que en la chaqueta llevaba la batería portátil. No la había dejado en la maleta, con lo cual no sabían qué se hacía. Pero bueno, no se lo tomaron a mal, se lo tomaron a cachondeo, cogieron la batería, la miraron, que no tenía nada raro y bueno, para adelante. Lo que sí tenéis que tener en cuenta que en Japón os piden como una especie de aduana, ¿vale? Que eso es muy fácil de rellenar, que incluso se puede hacer por internet y así os ahorráis el tener que hacerlo en físico y estar más rato en el aeropuerto y os lo lleváis ya desde vuestra casa. Os leen un pequeño QR y todo perfecto. Claro, y dirás también, bueno, ¿y el tema del dinero? Aquí hay dos opciones. O bien te lo llevas desde España en este caso, hablando con tu banco, paga la cantidad de dinero que te quieras llevar y en cuestión de una semana, un par de semanas, te lo llevan a la misma sucursal del banco, cambiada la moneda por esa cantidad de dinero. Yo me llevé bastante, la verdad, y hice esto. Me lo llevé desde el banco. Mi amigo, pues, mi amigo se llevaron la típica tarjeta Revolut, que por lo visto tiene buen, vaya, buena, el interés muy bajo a la hora de cambiar la moneda. Entonces, pues ellos directamente llevaban la tarjetilla, le metían el dinero desde la aplicación del banco y en un cajero allí, pues sacaban a la moneda, a la moneda pues, de ese país, en este caso Japón, Tokio, porque primero fuimos a Tokio. Vale. Tema de, claro, transporte, aeropuerto, hotel.
taxi. No hay más que hablar, taxi. Súper, súper educado, amable, perfecto. Incluso más cómodo que muchos de los de España, ya te lo digo yo. Em, Llegada a hotel. Pues normal, haces tu check-in, tal y cual. En ese hotel no incluía el desayuno, pero al final decidimos, por cosa de gusto, la verdad, porque no nos gustó mucho el desayuno de allí, porque solo te ofrecían dos menús y no. Teníamos enfrente un 7-Eleven, lo mejor que hay en el mundo. ¿No sabes qué comer? ¿No sabes qué te apetece? 7-Eleven. Buena calidad y a un precio increíble. Por 5 euros o 10 euros comían lo más grande. Em, bueno, y ahora, ¿qué hice yo durante el viaje? Obviamente, me gusta el anime, soy friki, otaku, como quieras llamarlo. ¿Dónde voy ahí? En Tokio. Akihabara, obviamente. Akihabara increíble. Ah, bueno, lo que no he comentado, claro. A Akihabara teníamos que ir en tren. Cómo funcionan para las personas con discapacidad. El tema de trenes no lo he visto yo en ningún lado. Aparte de que los trenes en Japón, los mapas son horribles, eso lo solucionáis llevando a una persona con discapacidad. ¿Por qué? Porque solo teníamos que buscar a un oficial de estos a un oficial del tren, tal, decían que les dices dónde quieres ir y te llevan ellos mismos a tu tren. Bueno, en este caso, bueno, sí, un tren, sí, era un tren. Bueno, y es que ya no solo eso, dentro del tren hay zonas especiales que son como un hueco que ocupa 3 asientos que está reservado para zonas, para personas en silla de ruedas. Y lo que yo nunca he visto que aquí en España no pasa y deberíamos de decir, deberíamos de hacerlo porque es una gran muestra de respeto. No lo ocupa nadie que no esté en silla de ruedas. Tiene sentido común. Aquí en España hay gente que, no digo todo el mundo, obviamente, pero sí hay gente que peca de, bueno, yo me vengo aquí y no pasa nada. Eh, y ya no solo con el tema de personas con silla de ruedas, sino también hay vagones tipo solo mujeres y solo entran mujeres. No, no hay más. Y ahora, el tema sorprendente de los trenes más sorprendente que he visto es que cuando tú llegas a tu parada, hay otro oficial esperándote con una rampa, porque, hombre, hay un pequeño hueco entre las vías y la perdón, la plataforma. Y
Guapísimo, eso no lo he visto nunca. Después, ya finalmente estamos en Akihabara. ¿Qué hice en Akihabara? Pues lo típico. Mirar tiendas y di, ¿qué tienda? Así más especiales vistas. El centro Pokémon, obviamente. Eso hay que verlo. Las tiendas Pokémon más grandes del mundo están allí. Y dirá, pero los japoneses tienen los centros comerciales, los establecimientos y todo bien adaptado. Sí, hay sus ascensores y demás. Aunque sí es verdad que si te vas a un establecimiento que lleva ahí desde el siglo XX, tampoco esperes que esté muy adaptado. ¿Por qué? Porque son sitios súper estrechos y no te estoy hablando de que la entrada no esté bien adaptada o cualquier cosa. No. Son sitios súper estrechos que obviamente una silla de ruedas no cabe. Entonces, pues amablemente te viene el dueño, camarera o camarero o lo que sea, gerente, y te dice que no. Obviamente que no, pero por sentido común. Eso es lo único así contra que te vas a encontrar en Japón. ¿Cómo reacciona la gente japonesa a personas en silla de ruedas? Con normalidad. Ni bien ni mal. Una persona. Punto. ¿Cómo me parece eso? Perfecto. ¿Qué trato quieres? Si eres una persona desconocida, actúa con una persona desconocida. ¿Cómo actúa? Con educación, obviamente, pero ni bien ni mal. Ni agradable, bueno, que en este caso igualmente cero son. Vale. ¿Qué más me queda por explicar así importante? Después de Tokio fui a... Obviamente fuimos a ver templos, aparte de Akihabara, etcétera, etcétera. Pero otro conflicto, entre comillas, que resolvieron increíblemente y me sorprendieron los japoneses fue en Osaka, que por lo visto yo siempre que eso, pues intento que mi habitación esté adaptada. En Tokio no lo estaba. Sí, era una habitación amplia, pero no estaba adaptada. El baño. Eh, entonces, ¿qué pasó en Osaka? Vimos que tuvimos el mismo panorama, pero bueno, mi madre dijo, bueno, no pasa nada. Le pido una silla y en vez, como no te puedo meter en la bañera, pues te ducho en la silla, sentado en una silla. Perfecto. Pedimos la silla, diciéndole que por el tema de tal, que no puede utilizar bañera y demás. Y en vez de darnos una silla, lo que nos ofrecieron fue, oye, que al final sí tenemos una habitación libre con el baño adaptado. Y nos cambiaron de habitación. Y yo como... Y de verdad que no es por ni poner a Japón muy alto, ni España muy baja en educación ni nada. Es vivencia y es lo que vivo normalmente. Entonces, pues me impresiona. En Osaka seguimos viendo templos. El tema del palacio de Osaka, guapísimo. Que encima por fuera tenía como una especie de templo. Dotonbori, el barrio este súper popular donde hay donde hay, bueno, sí, mini puestos de comida, muchísimo, comida increíble.
Siempre que te guste la comida japonesa, claro. Y por último, bueno, a la hora de viajar a Japón también tenés que tener cuidado con el tema de tifones, porque a nosotros nos pilló dos y estuvimos 2 días dentro del hotel. Eso con lo cual es días perdidos, ¿no? Pero eso, a tener en cuenta, pero claro, era nuestro primer viaje a Japón y bueno, no lo sabíamos del todo. Qué más os puedo contar? De Osaka, creo que ya estaría todo explicado. Bueno, en este hotel, en este caso, también incluía el desayuno, pero el desayuno era tipo buffet. Buenísimo, mucho mejor calidad. Estaba buenísimo. Ahí sí desayunamos todos los días en el hotel. Em, ¿Qué más? Pues de ahí fuimos a Nara. No sé si lo conocéis, un pueblo, no sé si pequeñito, pero un pueblo en el que los más conocidos son los ciervos, porque están en total libertad. Y de hecho hay un parque nacional que están los ciervos, puedes darles de comer y demás. Entonces, obviamente, había que ir. Muy bonito todo. Los ciervos ahí a su campana, a su ancha. Había otro templo y bueno, tocaba el vuelo de vuelta a España ya por fin. Y igual, comida en el avión, los mismos servicios, tal. Pasamos por la aduana, pasamos por el detector de metales, tal. Lo típico que se hace al embarcar. Ah, bueno, lo único que se me olvidaba que, claro, siendo extranjero, eh, a la hora de comprar, te hacen como un descuento de IVA enseñando el pasaporte. Que, claro, si tú no te pasas de X valor, no tiene por qué pasar nada, ¿no? Pero si te pasas, ahora mismo no sé bien el límite. Si te pasas de ese límite, pues lo tendrías que declarar en el aeropuerto, en la zona de aduana. Y bueno, llegada a Estambul y de Estambul de vuelta a Málaga. Experiencia general, guapísimo. Lo recomiendo muchísimo y sobre todo ahora porque está algo más económico. No es un viaje barato, pero está más económico que antes. Y poco más, dime qué te ha parecido el vídeo, tal. Sé que podría haber enseñado alguna imagen, pero por tema de privacidad creo que no es la mejor idea, porque no salgo yo solo. Entonces, claro. Pero lo que sí puedo hacer es que la próxima vez que viaje os documente todo. Si queréis ver un tipo blog que se llama sobre cómo es viajar 100% teniendo silla de ruedas. Así que bueno, muchísimas gracias por quedaros hasta aquí y nos vemos en el siguiente vídeo que espero que sea lo más pronto posible porque no puedo dejaros tanto tiempo tirado. Así que un saludo y chao.